panadería, ¿verdad? Que pusimos ahí, pues vimos cómo sí es importante que el código no sea cualquier número, sino realmente tenga un sentido para nosotros como empresa, ¿verdad? Y de igual manera, pues ya están codificados, ¿verdad? Y el número de afiliación. Al IX, por ejemplo, ¿verdad? El de la SAT, para la SAT y para el IX, pues tienen su significado y tienen ese código encriptado. Em, bien, entonces, ¿por qué vimos lo de la llave primaria? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Y por qué vimos lo de la llave primaria? Pues resulta que para cada archivo de datos que vamos a almacenar, necesitamos identificar un dato único. Por ejemplo, si nosotros vamos, por decirles algo genérico, algo que todos conocemos es un libro, ¿verdad? Si en una librería hacemos una adquisición de un libro, eh, pues venimos y decimos, mire, vamos a comprar 50 libros de, de diagnóstico, ¿verdad? Radiológico. Pero resulta que cuando llega el paquete de 50 libros, nosotros tenemos que darle un ingreso a esos libros. Y resulta que, pues nosotros venimos y decimos, mire, los vamos a registrar por la editorial, ¿ya? Los 50 libros van a ser de la misma editorial. Entonces los vamos a registrar por el nombre del autor, ¿sí? Los 50 libros son del mismo autor, posiblemente, ¿verdad? Tomando en cuenta que fuera ese caso, pues los 50 libros son del mismo autor. Bueno, entonces miren, lo vamos a identificar por el color de la pasta, ¿verdad? Los 50 libros van a tener los mismos colores en la pasta. Y mire, pero entonces vamos a identificarlos por el título, ¿verdad? El título del libro en los 50 libros va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, aún uniendo la editorial, el título del libro, el color de la pasta y cualquier otro dato que querramos, por ejemplo, la cantidad de páginas, no logramos tener un dato único. Es decir, cómo representamos cada uno de esos 50 libros. Entonces, la solución más práctica o la más viable es colocándole un número a cada libro. ¿Ya? Los numeramos de 1 a 50 y de esa manera, aún vean que tomando todas las características y tratándolas de unir, no lográbamos que hubiese una forma única de identificar esos libros. Pero si los numeramos de 1 a 50, en ese caso sí, ¿verdad? Alguien puede decir, mire, tráigame el libro 10, ¿verdad? De diagnóstico, ¿verdad? Entonces, podemos identificar dentro de los 50 libros a qué libro nos estamos refiriendo. Entonces, lo mismo suele pasar acá, ¿verdad? Nosotros, aun cuando nosotros pongamos la dirección, el nombre, el apellido, sí, si son gemelos, les decía el caso la otra vez, es bien probable que no encontremos un factor que nos sirva como llave primaria, ¿verdad? O como código único para representarlo o identificarlo dentro de todos los demás pacientes. Entonces, la idea es que procedemos a crear una llave primaria, es decir, un código único para cada paciente. De tal manera que si llega el paciente Juan Pérez y hay 30 Juan Pérez, nosotros podamos identificar pues a cuál de todos los Juan Pérez que hay nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, buenas noches. Consúlteme, dígame, no tenga pena. Ah, en la lupa, ¿tiene la lupa en la parte inferior, en la barra de tareas? ¿Tiene la lupa? En inicio, ¿tiene los cuadritos del menú de inicio? Pero ahí ya tiene algún archivo abierto entonces, ¿no? No, porque es entrar a inicio y buscar dentro de las aplicaciones la que dice Access. Y al darle clic en Access te va a llevar a esta ventanita. Y acá le vamos a decir en inicio que es un documento en blanco.
Ajá, buscas Access, pero ya estás dentro de la aplicación o no. Ah, entonces acá, ¿verdad? Yo estoy afuera todavía de la aplicación. Solo fui a inicio, Access y me da, como cuando usamos Word y PowerPoint, que me da las plantillas. Y en las plantillas me dice base de datos en blanco. Ahí es donde le estoy dando clic ahorita para ver esto. ¿Sí? Entonces, la semana pasada les expliqué que con la carpeta ustedes pueden cambiar la dirección, porque aquí me dice, mire, su base de datos va a quedar en documentos, ¿verdad? Pero si no quiero que quede ahí, con la carpeta le di clic a la carpeta y eso me abre el explorador de archivos para que yo ya le pueda decir, por ejemplo, no, mire, yo la quiero en el escritorio, pero yo ya sé entonces dónde va a quedar esa base de datos. Vimos también que pues la extensión, ¿verdad? Los archivos de Access, ¿verdad? Dicen AX de Access y BD de Database, ¿verdad? Entonces aquí me está diciendo, mire, es Access, pero es un manejador de base de datos o es una base de datos después del nombre, ¿verdad? Pero si yo escribo acá el nombre, le habíamos colocado pacientes, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, o pacientes y tratamientos, algo así, ¿verdad? Pero la idea es que aquí va el nombre y tenemos entonces que los archivos que veamos nosotros con esa extensión .axdb son archivos que están elaborados en Access. Entonces acá, como ya le dije que en el escritorio, ya le coloqué el nombre con el que lo quiero identificar, le doy a aceptar y acá ya me dice, ¿verdad? Ahora aquí sí ya me dice, ¿verdad? Va a estar en el escritorio, en desktop y se va a llamar así. Ahí es donde ya le damos crear. Ajá. Sí, no hay pena. En inicio Access ahorita y le podemos dar crear, no hay problema. Solo lo que sí necesito es que vea que abajo de donde va el nombre le está indicando en qué carpeta se va a quedar almacenado, ¿verdad? Si dice desktop va a estar en el escritorio. Si dice documents va a estar en la de documentos, ¿verdad? Esto es lo que nos interesa, saber dónde va a quedar guardado nuestra base de datos. Entonces vean, le damos crear y al darle crear, entonces vimos que Access se muestra así como que buena onda, decíamos nosotros, ¿verdad? Y nos dice, mira, usted empieza a meter datos aquí, ¿verdad? Pero para nosotros no es solo introducir los datos acá como que fuera una hoja de Excel. Lo que hacemos es cerramos esta pestañita, vamos a la cinta de opciones de crear y en crear le damos diseño de tabla, que es muy similar, ¿verdad? Al darle clic ahí en diseño de tabla, es muy similar al anterior, pero aquí me permite ingresar los nombres o los títulos, ¿verdad? De lo que queremos en forma vertical. Entonces, vean, ¿qué fue lo que hice acá? Cerré la ventanita, ¿verdad? La que me dio de entrada, la cerré. Fui a la pestaña, a la cinta de opciones o carpeta, ¿verdad? O pestaña o cinta de opciones que dice crear. Y ahí en el grupo de tablas busqué donde diga diseño de tabla. Y ahí me dice, vea, crea una nueva tabla en blanco en la vista diseño. ¿Sí? Entonces le doy clic y ahí me da las opciones. Y me dice, ahora me pide campos y me pide tipos. Esto no lo hacía la anterior. La anterior me decía ID y me decía que ingresara el nombre, ¿verdad? Digamos que más seguía después del código. En cambio, al ir a crear y diseño de tabla, acá nosotros sí podemos crear, vean, el campo o el nombre código paciente, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esto? Ya dijimos que como tenemos que identificar a cada paciente, le vamos a asignar un número. Y este tipo de dato, entonces, eso que se llama paciente, código paciente, va a ser un tipo de dato número, ¿verdad? Solo números. No podemos agregar guiones, no podemos agregar paréntesis, no podemos agregar ningún otro carácter que no sean dígitos del 0 al 9, ¿verdad? Números. Y luego tenemos, como lo que estamos haciendo es una tabla de pacientes, dijimos que una tabla es un archivo que va a tener datos homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener datos del paciente. Entonces, ¿qué datos tenemos de un paciente? Bueno, vamos a decir que vamos a almacenar también
el nombre del paciente, ¿verdad? Aquí nombre, y eso va a ser un texto corto. La descripción no la estamos llenando ahorita, dijimos que solo, por ejemplo, si yo escribo aquí ATM, pues, ¿verdad? Aquí sí necesitaría yo usar el campo de descripción para definir qué es ATM, ¿verdad? Porque eso puede significar muchas cosas o puede no significar nada para algunas personas, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a colocar entonces apellidos, ¿verdad? ¿Sí? Los nombres de los campos y de las tablas se recomienda que se vayan en singular, ¿verdad? Pero eso ya es por cultura, ¿verdad? No es que yo no le pueda poner apellidos o no le pueda colocar nombres. O incluso, si quiero hacerlo un poco más ordenado, vean, yo podría colocar nombre 1, acá podría colocar nombre 2, ¿verdad? Esto no lo hagan solo para decirles, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí que en sistemas, ¿verdad? A veces les aparece así, ¿verdad? O segundo nombre, ¿verdad? Puede que aparezca primer nombre, segundo nombre, o puede que les aparezca pues nombres y apellidos, ¿verdad? Ahorita nosotros vamos a usar nombres y apellidos, ¿sí? Y puede que estén en singular. Generalmente eh, la referencia que se hace por cultura y por tradición es que no voy a ingresar todos los nombres de todos los pacientes, voy a ingresar nombre por nombre, ¿verdad? O paciente por paciente. Entonces, por eso es que se dice que no se usan los plurales, sino en singular, ¿verdad? Porque voy a estar ingresando un nombre por nombre o voy a estar ingresando paciente por paciente, ¿verdad? Pero eso es cuestión de cultura, ¿verdad? Entonces que ustedes ahí van a ver a veces que las tablas pues no llevan la S. Bien, entonces tenemos, ¿no? Código de paciente va a ser número. Nombres van a ser texto corto. Apellidos van a ser texto corto. Y acá vamos a colocar qué otro dato podemos colocar del paciente. Por ejemplo, el NIT, ¿verdad? El NIT va a ser, si lo vamos a ingresar, ojo, si lo vamos a dejar como texto, podemos ingresar el guión 6, el guión H, el guión tal, ¿verdad? Ahora, si nosotros le decimos que va a ser número, ¿verdad? Aquí no va a ir el guión. Entonces ahora es cuando uno dice, ahora entiendo por qué algunos supermercados, por ejemplo, ¿verdad? Hacen esto. ¿Ya? Es que mi número de NIT es guión 9, ¿verdad? No, ellos no escriben el guión, ellos colocan 9. ¿Por qué? Porque el campo al que ellos están haciendo el ingreso del dato, la persona que creó la base de datos, entiéndase el grupo de ingenieros o personas que analizaron la información o la persona que hizo la base de datos, simple y sencillamente se le ocurrió decir que era número. ¿Ya? Entonces, ahora viene la respuesta. Mire, ¿y por qué yo no puedo poner guión 9 si el número de NIT es guión 9? Porque la persona que hizo la base de datos dijo que era número. Si lo hubiese dejado como texto corto, ¿verdad? Ahí sí me acepta entonces, ¿verdad? El caso de que le coloque guión 9. ¿Sí? Entonces se han dado cuenta ustedes que en algunos casos se coloca el guión y en otros no. Ahora bien, si lo dejo como texto corto, ¿sí? Vean esto. Aquí tengo que voy a tener acá dos dígitos, ¿verdad? Otros dos serían 4, 6, 8 y 9. ¿Sí? El número de NIT tiene 9 dígitos. Pero resulta que a la persona que hizo la base de datos se le ocurrió que el numerito que está aquí abajo, miren, ¿sí? El numerito que está aquí abajo, él dijo, no, aquí le voy a dejar 8 caracteres. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aun cuando el tipo de dato es texto corto, ¿sí? Me permite ingresar el guión, ¿verdad? Porque es texto corto. Pero me dice que es de 8 caracteres, es decir, el tamaño del objeto o del cuadrito donde voy a ingresar estos números solo me permite ingresar 8 dígitos, 8 letras, 8 porque es texto. ¿Ya? Sí, mande.
Sí, aquí abajo en las propiedades. Generalmente tiene un estándar de 255 letras o números o caracteres, ¿verdad? O sea, aquí, aquí siempre va a venir así. Aquí siempre va a venir así, 255. Ese es el número que trae por default para cada campo que sea texto. ¿Sí? Si es corto. Si es texto largo, ¿sí? Es, por ejemplo, si nosotros vamos a colocar un campo aquí que fuera, por ejemplo, observaciones, ¿verdad? ¿Sí? O un campo que dijera notas, o un campo donde dijéramos nosotros descripción, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser un caso en que nosotros querramos que la persona, pues ahí sí, como se dice coloquialmente, con lujo de detalles, describa o escriba ahí qué es lo que pasó, ¿verdad? En ese caso, ya el texto corto puede ser que los 255 caracteres no sean suficientes para toda la información que él quiera ingresar. Entonces ahí ya lo cambiamos nosotros a texto largo. Si es una versión anterior se llamaba memo. Y el memo, como dice ahí, es más de 255 caracteres. ¿Verdad? O sea, si ustedes en algún Word vienen y escriben y cuentan, ¿verdad? O seleccionan y le dan en vista con ver cuántos caracteres hay y llenaran un texto hasta 255 letras, eso sería el texto real que tenemos para ingresar. Ahora, cuando le digo texto largo, es que yo le digo a Access, mire, no, aquí van a haber más de esa cantidad de caracteres, van a ser más de 255. ¿Sí? Mande. Porque no está como texto corto, o sí. Si lo coloca aquí como texto, ya sea corto o largo, va a salir aquí abajo esta sección. Y si está aquí en la tabla uno, si está así, tabla uno, y estamos ingresando donde dice nombre de campo. Pero sí, aquí en crear, donde dice diseño de tabla, ¿verdad? En la cinta de crear, diseño de tabla, y ahí le tendría que salir. Y al estar ingresando un dato que usted le diga que es tipo de dato texto corto, aparecen estas propiedades. Lo que sí podría pasar es que en algunos casos, vean, y hay un separador acá. Eso puede pasar también, vean. A ver si lo localizo acá. eh, Hay un separador que si le doy clic sostenido, hay un momento dado en que esta sección queda aquí abajo como una línea, como que fuera en PowerPoint. Hay una línea aquí abajo que si yo la subo puedo hacer anotaciones. Y eso pasa a veces acá. Déjenme ver si lograra mostrarles. Ah, ok, en la de general debería estar todos esos campos, siempre y cuando aquí tenga el tipo de dato texto corto. Ok, entonces la vista debe ser, acá vean, antes de la llave sí la ve. Antes de la llave, aquí en ver, tiene que estar, diga vista diseño. Ujú. ¿Está en vista diseño? Y luego acá tiene donde dice el nombre del campo, tipo de dato y descripción. Ok, entonces aquí escribe en el campo NIT a la par texto corto y le da clic donde diga descripción y ahí debería aparecer esto de acá abajo. Ahí estamos, ok. Sí, el plano estaba dentro del... O sea, habías asignado el campo, pero todavía estabas sin asignar acá, ¿ve? Estabas así. No habías asignado a pesar de que le diste aquí texto corto y no había salido de ahí, entonces no te demostraba esto. Ok. Exacto, ahí estamos. Porque el número no tiene muchas características, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos viendo entonces ahora por qué, ¿verdad? En algunos datos sí nos van a solicitar esto, pero estábamos en el caso de que aun cuando fuera el campo un texto, me va a permitir ingresar
cualquier carácter, ¿verdad? Como es texto, puedo poner un asterisco, puedo colocar un signo de dólar, puedo colocar un paréntesis, ¿verdad? Pero el problema ahora está en que les decía que aun cuando hubiesen dicho que son tipo texto y la persona que hace la base de datos aquí se le ocurre colocar 8 caracteres, 8 espacios, 8 letras nada más. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando nosotros estemos llenando el número de NIT, solo va a permitir 8 datos, 8 textos, 8 cualquier carácter, pero solo 8. Entonces vean esto, ¿verdad? Tenemos 2, 4, 6 y el 8 sería o ingreso el número y el guión, me faltaría un número, o obligadamente vuelvo a parar en lo mismo. Tengo que quitar el guión para que quepa el último número. ¿Sí? Entonces la idea es, mire, ¿por qué cuando yo estoy ingresando datos no me deja escribir el guión 9? Una, porque el tipo de dato es número y no acepta ningún otro carácter que no sean números, o y la limitante de la casilla ya no da, ¿verdad? Puede ser que como lo dejo como texto corto, y vamos a ver más adelante que también, aún cuando aquí me dijeran, texto corto, usted puede agregar el guión 9. Y aquí me digan, mire, entonces son 9 caracteres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando yo vea el recuadro, pues voy a decir, mire, yo sí puedo ingresar 9 caracteres, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tengo acá? Pues tengo 2, 4, 6, 8 y 9. ¿Ya? Pero, ojo con esto, cuando se hace esto, hay otra fase, más adelante la vamos a ver, que es crear el formulario. Y al crear el formulario, es decir, aquí estamos como que haciendo qué datos vamos a ingresar y de qué tipo van a ser. Pero posteriormente vamos a hacer algo que se llama formulario, que es lo que ya visualiza la persona que va a ingresar los datos. Y si en ese formulario el, el campo, que es como se llama ahí la casilla donde van a ingresar los datos, queda reducida, no se va a poder aun cuando el dato sea texto. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que a veces ustedes escriben y sí cabe el texto, pero como que se metiera debajo de o dentro de la casilla, ¿verdad? Pero lo que vamos ahorita es, de momento, es comprender, ¿verdad? Si el campo quedó como número, solo números. Si el campo quedó como texto corto, pero aún así, aquí abajo en el tamaño del campo, le colocaron 8, no puedo ingresar no puedo ingresar el guión. ¿Ya? Porque o ingreso el guión o ingreso el último número. ¿Ya? Entonces, ¿a qué vamos? A que ahora estamos comprendiendo entonces, por qué en algunos casos o en algunos sí te permiten ingresar el guión 9 y por qué en otros no dejan ingresar así. ¿Ya? Entonces ustedes aquí tienen 255. Este es otro aspecto también que de una vez lo voy a tocar. ¿Sí? Si en mi campo yo tengo 255, tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque por cada NIT que yo ingrese, vean, lo que necesito son 9 espacios. Para no correr el riesgo, como sucedió hace muchos años con el número de telefónico, ¿verdad? Que estábamos acostumbrados a que eran 7 dígitos y luego agregaron un dígito más y muchas bases de datos tronaron, o sea, ya no sirvieron por eso porque ya no se podía ingresar el otro dígito, ¿verdad? Eso fue porque en el campo de teléfono, acá abajo se les ocurrió dejar 7 espacios. Entonces cuando se vino ese cambio de que le agregaron un número al número telefónico, los 7 espacios ya no permitían ingresar el octavo número. ¿Ya? Entonces, ahí vamos al caso. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo debo de dejar muy justo. Es decir, acá la persona que hizo la base de datos no puede decir, mire, yo le voy a dejar 9. ¿Qué pasa si después aparece alguien con un dígito más? Ya no lo puede hacer. Pero tampoco es correcto que diga, entonces le dejo los 255. ¿Por qué? Porque entonces yo necesito como números, necesito 9. ¿Sí? Si dejara uno extra, serían 10. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí
vean que son 255 caracteres. Estamos diciendo que por cada NIT que se ingresa en memoria, en la máquina o en la base de datos, se están desperdiciando 245 espacios. ¿Ya? Imagínense que en el nombre, les decía la semana pasada, ¿verdad? Un nombre. Dígame usted una persona que tenga 5 nombres, ¿verdad? Y que esos 5 nombres vayan a ocupar acá 255 letras. ¿Ya? Aún, y eso que tomando en cuenta que aparte están los apellidos. Pero aún, si solo dejáramos nombres, incluyendo nombres y apellidos, aún cuando usted me diga, mire, es que tiene 5 nombres, tiene apellido de 2 apellidos y apellido de casada. Aún así, juntando todo eso, no llegamos a ocupar 255 letras, ¿verdad? Entonces, las que ocupemos, el sobrante para 255 se está desperdiciando por cada paciente o por cada nombre que yo voy a ingresar. Entonces, acá es donde nosotros vamos a ver que en un momento dado es correcto cambiar este número, ¿verdad? Nombres, sí, pero ¿cuántos nombres? Bueno, le voy a quitar 200, me voy a ahorrar 200 espacios y voy a dejar una holgura de 55 letras o caracteres para escribir el nombre. Lo mismo va a pasar acá en apellidos, ¿verdad? En apellidos, si dejo los 255 aquí abajo, esos 200 están desperdiciando. Aún con 55 se pueden desperdiciar un montón, ¿verdad? Porque ¿qué apellidos? Si colocamos 2 apellidos o 3, el apellido de casada todavía serían, digamos, 3 apellidos. Aún cuando busquemos los 3 apellidos más largos que existan, posiblemente no lleguemos a 255 caracteres. Pero en este caso me estoy ahorrando 200 espacios en memoria por cada nombre y por cada apellido y ahora por cada NIT. Si lo dejo como texto corto, podría venir acá y decir, ah, bueno, le voy a dejar 2 espacios, ¿verdad? O le voy a dejar 10 espacios, ¿ya? Y me estoy ahorrando, ¿sí? 245 espacios en este caso por cada NIT que voy a ingresar. Entonces, pero tengo que estar en cuenta o tener en cuenta que ahora comprendo por qué cambian este número, ¿verdad? Porque lo ideal sería, pero si esto afecta acá, ¿por qué lo cambian? Lo deberían dejar como está. Pero entonces se desperdiciaría todo ese espacio en memoria, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué lo cambian muy justo? Ahí sí ya es otra cosa, ¿verdad? Deberían dejar alguna holgura a la hora de diseñar la base de datos, pero ojo con esto, ¿verdad? A nosotros no nos interesa crear bases de datos, nos interesa entender qué es lo que está pasando para que podamos comprender cómo se traslada la información, cómo se almacena y por qué la vemos así. Entonces, mande. Y si le dejamos acá en el NIT, vean, si lo dejo como texto corto y acá le coloco 10, ahí sí. Ahora, si lo dejo como número, vean, al decirle número, no me está dejando una cantidad de datos. Vean, en número dice entero largo, no hay, ahí hay otros, pero solo dice entero largo. Solo en texto sí me deja modificar cuántos caracteres quiero. Pero como les digo, si la persona que hizo la base de datos se le ocurrió colocar 8 números, 8 letras o caracteres o espacios, aun cuando el tipo de datos sea texto, no voy a poder ingresar el guión. Porque me quedaría, o sea, estaría llenando los datos hasta el guión y me va a hacer falta ingresar el último número. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que vean es, ahorita es comprender que por estos cambios que hace la persona que hace la base de datos, al generar estos cambios, es por ello que en muchos lugares no ingresan el guión, solo ingresan los números de corrido, ¿verdad? O se puede tener el inconveniente. Mire, es que en la factura dice A guión, vamos a ver acá, ¿sí? En la factura dice A guión y tiene 3 ceros, 5, ¿sí? Y tiene el número, ¿ya? Y cuando le doy enter, me da error. Y no me deja ingresar, y no me deja ingresar, y no me deja ingresar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el campo número de factura se les ocurrió dejarlo como número, ¿ya? Solo puedo ingresar esto de acá, ¿verdad? Solo puedo ingresar esto de acá. La A y el guión no se puede ingresar de ninguna manera, al menos que el campo fuese tipo texto.
y que tenga el tamaño, que eso es lo que necesito yo ahora que comprendan, ¿verdad? Que una es, si me dejan solo números, no puedo ingresar guiones, no puedo ingresar paréntesis, no puedo ingresar ninguna otra letra ni carácter que no sean números. Pero aún cuando me digan que el campo es texto, si la persona solo dejó los espacios para los números, no voy a poder, porque aún cuando ingresara el A y el guión, solo voy a llegar hasta acá y me van a hacer falta 2 números siempre. ¿Estamos? Entonces, aunque digan que es texto, pero si abajo en el tamaño del texto lo dejaron con la cantidad de números, posteriormente si se sacó algo donde ya salía una letra o un carácter extra, no voy a poder, porque o ingreso los números de la factura o ingreso la A y el guión, ¿verdad? Que también son parte de la factura. ¿Sí? Pero si la persona cuando hizo la base de datos definieron, los ingenieros o la persona que ha analizado la base de datos, que en ese caso solo existían los números, pues ellos lo que hicieron fue venir y decir, ah, son 2, 4, 6, 8 números. Ah, entonces acá dijeron, mire, lo vamos a dejar como texto, pero de 8 espacios. ¿Sí? Pero entonces, cuando yo en esos 8 espacios quiero colocar la A y el guión, o ya no ingreso el 79 o ingreso la A y el guión. ¿Verdad? Uno de los dos tengo que quitar porque si no, no caben. ¿Verdad? Entonces, a eso es a lo que vamos, ¿verdad? Que vayamos comprendiendo por qué en los sistemas a veces me dicen, mire, esto lo ingresa sin guión, esto lo ingresa con guión, y es bien probable que sea por esto, ¿verdad? ¿Lo ingresamos sin guión? Sí, porque el campo es numérico, entonces no hay para dónde. ¿Sí? Bien, ¿qué otro dato tenemos acá? Bueno, acá vamos a tener pues la fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿verdad? Fecha de nacimiento, vamos a poner fecha NAC, ¿verdad? Así como abreviadito. Y entonces acá ya no es número, ya no es texto, sino es un campo tipo fecha. Entonces buscamos donde diga fecha y hora. ¿Sí? Ah, mire, y acá entonces puedo colocar un texto. No me va a dejar. Tengo que ingresar una fecha. Pero lo que vamos de esto es que, mire, ¿y cuántos campos tengo que llenar aquí? Los campos que usted quiera registrar del paciente. ¿Sí? Ah, entonces acá le puedo colocar, por ejemplo, género, ¿sí? Y le digo entonces que es un texto corto y le digo que el género, pues si va a ser solo la F y la M, pues le voy a colocar un texto de una letra nada más. Ahora, si voy a escribir masculino y femenino, le puedo colocar 8 dígitos nada más. Pero como no quiero que quede holgado, le puedo decir que el género es de 10 espacios, ¿verdad? O de 10 caracteres. ¿Ya? Si vamos a escribir masculino, femenino, pues entonces necesitamos por lo mínimo, ¿verdad? 8 espacios o más para poder agregar el texto completo. Ahora, si solo va a ser F o M, acá solo le vamos a colocar un espacio, ¿verdad? Solo necesito donde colocar una letra, ya sea una F o una M. ¿Sí? Entonces, por más que yo en ese campo quiera escribir femenino, no me va a dejar. Con la primera letra que ponga me va a decir, mire, ya lo demás está raro, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, volvemos a comprender, ¿verdad? Porque en algunos sistemas me dicen, mire, aquí solo escribe F o solo escribe A o solo escribe C y le da Enter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo así está definido. Entonces, quien hizo la base de datos y el análisis de la base de datos, porque a veces no es quien hace la base de datos, él recibe la orden de que así lo tiene que hacer. Entonces, a veces los que hacen esto, pues son los analistas en sistemas o incluso los mismos, a veces intervienen los dueños, intervienen los gerentes y a veces las altas, digamos los mandos altos, son los que intervienen y ellos dicen así lo quiero y los otros tienen que ver la forma de crearlo como ellos lo piden, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí vamos. Exacto. Es lo que le digo, tiene que ser texto para que permita ya sea ingresar números y letras o solo números, ¿verdad? Porque igual en algunos casos puede haber una diferencia entre por ejemplo, el DPI de un niño o el DPI de un adulto. O puede ser que nosotros acá digamos que sería un campo más aquí del paciente, ¿verdad? Que esto tendría que ir acá, ¿verdad? Un DPI y acá le decimos que va a ser un texto corto si queremos dejar letras.
Ah, pero no, mire, ahorita son números, ¿verdad? Y es un entero largo, ¿verdad? O sea, el número entero largo tiene bastante capacidad. Pero ¿qué pasa si a RENAP o algo, o a alguna institución o a alguien que tiene esa potestad resulta con que ahora viene alguien y dice, mire, no, los números de DPI van a llevar letras, ¿ya? Esta base de datos ya no serviría. Al menos que la persona que hizo la base de datos o los que saben de base de datos puedan entrar y cambiar aquí el tipo de dato, ¿sí? Pero eso es a lo que vamos, ¿verdad? Si esto tiene sentido dejarlo como número o tiene sentido dejarlo como texto corto, ¿verdad? Eso va a depender. Por ejemplo, aquí otro campo, porque ya vamos en hora, ya vamos a terminar, es teléfono, ¿verdad? Necesitamos el teléfono para contactar al paciente. De igual manera, ¿verdad? Mire, el teléfono usted ingresa 502, ¿sí? Los 4 dígitos y luego los otros 4 dígitos, ¿verdad? Ese es el número de teléfono. Ah, eso es porque acá quedó como número nuevamente, ¿sí? El código del área, 502. Los números ahora para el teléfono, ¿verdad? Pueden ser 4, bueno, pongámosle, el normal de ahorita sería 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿verdad? Ese sería el número de teléfono. Pero mire, nosotros queremos que sea entre paréntesis el código del área, ¿sí? Y que tenga un guión, 4 dígitos, guión, 4 dígitos. Ah, esto ya no puede ser número. Esto, si usted quiere que se inscriba así, tiene que ser un texto. Porque el tipo de dato numérico no permite ingresar paréntesis ni guiones. ¿Ya? Pero volvemos al mismo tema. ¿Cuántos caracteres necesito acá? Necesito 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 caracteres. Ah, si a la persona de acá se le ocurrió dejar 10 caracteres, solo 10 puedo ingresar. Aun cuando el campo sea texto, acepta letras, números y caracteres especiales, pero el tamaño acá del campo también influye. Ah, él acá tiene que dejar 15. Pero ¿y si se le agrega un número al teléfono como pasó hace años? Ya esto ya no sirve. Ah, entonces lo ideal es que él venga y diga, bueno, le voy a dejar, qué sé yo, 17 caracteres o 20 caracteres, ¿verdad? Solo para ahorrarme los espacios en memoria, que no se desperdicien cada vez que ingresan un teléfono, pero la base de datos puede seguir vigente aun cuando le agreguen al número telefónico más dígitos, ¿verdad? Hasta llegar a 17. ¿Ya? Entonces, por eso volvemos a lo mismo, ¿verdad? Mire, en otros lados no es así, en otros lados es solo así. ¿Por qué? Porque dijeron, ah, va a ser texto corto y contaron aquí, ¿verdad? Ah, hay 15 caracteres y la casilla que me sale hace 15 caracteres, ¿verdad? No puedo ingresar más, ¿ya? Pero es porque está definido así. Ahora alguien me dice, mire, no, pero fíjese que en otros lados no colocan esto, ¿verdad? No colocan los paréntesis y tampoco separan el número por guión. Ah, eso quiere decir que el tipo de dato es número. Son solo números, no puede haber otro dato que no sean números. Entonces, esa es la idea de hoy, ¿verdad? Empezar a ver qué necesitamos. Para una tabla necesitamos los campos, que son qué queremos almacenar del paciente, el tipo de dato, ya vimos que el tipo de dato va a influir mucho en cómo podemos ingresar o qué podemos ingresar en cada casilla de la ventana o el formulario que nos da el sistema. Y la otra importante aquí es que cada tabla debe tener un código único o un número único para identificar a cada paciente. Y para que esto sea único, acá vea a la par, ¿verdad? Estamos ingresando los campos y ahora aquí, antes del código de paciente, vean como que fuera Excel, le vamos a dar clic ahí para seleccionar la fila. Le podemos dar botón derecho y ahí aparece un menú contextual y hay algo que aparece que se llama llave clave o clave primaria. O puedo ir acá, ¿ven? Aquí está la llavecita, ¿verdad? Ahí donde entré en el menú de crear, diseño de tabla, ya me dio una cinta de opciones que ya tiene la clave. Entonces yo puedo seleccionar la fila
y darle clic a este icono de la clave o bien botón derecho ahí en la fila y decirle que ese es el campo que va a identificar a cada paciente. Por último, voy a cerrar la tabla y en lugar de tabla 1 le voy a indicar que acá, ¿verdad? Me dice, ¿quiere guardar estos cambios? Sí, sí quiero guardar los cambios porque estoy creando la tabla. ¿Cómo se va a llamar? ¿Lo va a dejar como tabla 1? No, el archivo o la tabla se va a llamar pacientes, ¿verdad? Paciente, ¿verdad? Ahí se acuerdan, si está con S o sin S, pues es por eso de cultura, ¿verdad? No es porque, por ejemplo, si son datos, pues tiene que llevar la S, ¿verdad? No puedo decir, ¿verdad? Y van a haber algunos en los que, por ejemplo, equipos, ¿verdad? De equipo a equipos, ¿verdad? Entonces puede que si vayan a haber frases que sí obligadamente tengan que llevar la S. Pero si ven algo que es eso en singular es por cultura, ¿verdad? Entonces aquí vean, le damos a aceptar y aquí aparece, miren, ya un archivito que aquí van a estar los datos de los pacientes. ¿Sí? Entonces, así vamos a ir creando lo demás, ¿verdad? Pacientes, luego dijimos que íbamos a crear equipos, perdón, estudios, porque el paciente llega a hacerse un estudio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el sistema? Cómo registrar pacientes y qué estudios estamos ofreciendo. Cuando el paciente llega y me dice, mire, me voy a hacer tal estudio, eso lo vamos a hacer en otro archivo que vamos a tomar la llave primaria del estudio y la llave primaria del paciente, ¿ya? Para unificar y llevar un registro entonces de qué pacientes se han hecho qué estudios o a qué estudios se le han hecho a qué pacientes, ¿verdad? Pero de momento quería que supieran ahorita, ¿verdad? Que para crear una tabla, pues entramos a Access, vamos a crear diseño de tabla y como vieron ahí, llenamos los campos, los tipos de datos y si hay necesidad en los campos tipo texto, podemos agregar o reducir el tamaño del campo, ¿verdad? Y la idea de reducir el tamaño del campo es solo para que no se desperdicie mucho espacio en memoria. ¿Sí? Lo vamos a dejar hasta ahí. Pues como ya lo habíamos guardado, ya solo le damos cerrar a la ventanita, vean, y ya tenemos una tabla o un archivo donde vamos a ir ingresando datos del paciente. Entonces cerramos la Access y pues ya tenemos, ¿verdad? En nuestro escritorio tenemos a bien o donde hayamos quedado ya guardando la información. Vean, aquí tenemos ya pacientes y si le doy doble clic a esa base de datos, vean que como ya sabe que la extensión es de Access, pues lo que hace es abrir Access y mostrarme, ¿verdad? Que tengo ya un archivo. Acá le voy a habilitar edición o habilitar contenido, dice a veces, y aquí vean, ya tengo una tabla de pacientes. Ahora bien, acá hay dos cosas así rapidito. Una es botón derecho sobre el archivo, vista diseño. Eso es, mire, se me olvidó agregar otro campo. ¿Sí? Aquí le voy a agregar, sí, algo otro dato más, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo vamos a ir llenando acá. O si cierro acá y no le doy botón derecho en vista diseño, sino le doy doble clic, aquí ya voy a visualizar, vean, dónde van a ir los datos del paciente. Entonces hay diferencia entre darle doble clic, es para que me muestre lo que tiene la tabla ya o el archivo, y si yo le doy botón derecho y en el menú le digo vista diseño, es que me muestre porque voy a seguir editando o agregando los campos para la tabla. ¿Ya? Bien, lo vamos a dejar ahí entonces. De momento ya sabemos cómo creamos una tabla, ya vimos entonces llaves primarias, ya vimos tablas, vamos a crear más tablas, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo estas tablas también tienen que tener algo que se llama relación. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Porque si no están relacionadas, los datos van a quedar como que fueran archivos independientes, ¿verdad? Como que yo quisiera usar este archivo de acá con este archivo de acá y no son lo mismo, ¿verdad? Sino dentro de la base de datos quiero tener varios archivos, pero van a estar conectados y eso se le llaman relaciones. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí por hoy y vamos a ver ya en el transcurso de aquí de estas semanas que nos quedan, tratar de visualizar cómo vamos a hacer las tablas, cómo las vamos a relacionar, cómo vamos a crear los formularios y cómo se ingresan los datos, ¿verdad? Y a la vez, como les digo, ir comprendiendo, ¿verdad? Al día de hoy ya saben ustedes, porque hay una llave primaria, porque se ingresa un código de paciente, porque los datos a veces se aceptan o no aceptan guiones,
o paréntesis o algún otro carácter, ¿verdad? Y conforme vamos avanzando, vamos a ir comprendiendo más qué es lo que está pasando en el sistema. Y esa es la idea, ¿verdad? Porque al final, pues ya aquí vamos a ir comprendiendo, por ejemplo, ahorita que cuando yo llene los datos del paciente no se pueden quedar sin código, ¿verdad? Lo primerito, la prioridad es llenar el código del paciente. Porque aunque no tenga nombre, aunque no tenga apellido, aunque no tenga fecha de nacimiento, yo ya sé que con ese código puedo ir a la tabla del archivo de pacientes y buscar cuáles son sus datos. ¿Ya? Pero si aquí en la tabla de pacientes ya los llené. Si no, yo aunque yo ponga el código y voy a la tabla de pacientes y no están los datos, no están, ¿verdad? Pero si yo a la hora que él llega a hacerse el estudio, coloco el código del paciente, aunque no haya llenado los demás datos, posiblemente se pueden ir a buscar por la relación con el archivo de pacientes, quién es a ese código, qué datos tiene registrados. ¿Sí? Bien, entonces lo vamos a dejar ahí por hoy. Entonces la idea de hoy era que quedara la base de datos de pacientes y que dentro de la base de datos de pacientes, pues ahora hay un archivito o una tabla que se llama pacientes, ¿verdad? Y así vamos a seguir ahorita. Y ya la próxima clase, pues vamos a ver si durante la semana les puedo juntar algo que ustedes puedan ir trabajando en las otras tablas y ver realmente cómo va a estar funcionando la base de datos, que es lo que está dentro del sistema, ¿verdad? El sistema, nosotros vemos una ventanita, ingresamos datos, pero esos datos están yendo a caer en archivos como estos. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí estamos por hoy. No sé si hay alguna duda o consulta. Exacto, correcto, así es. O sea, la llave primaria ahorita decía código de paciente. Cuando ahorita solo porque estamos destinando la casilla o la cajita, si la quiere ver así, donde van a ir los códigos de los pacientes. Ahora, cuando ya hagamos algo que se llama formulario, es donde ya el empieza a ingresar datos. Ahora, ¿qué número ingrese ahí? Ya va a ser el lineamiento o la política de que ahí es donde, mire, aquí ya no va a ir el número de afiliación, aquí va a ir el número del QI, ¿verdad? O del DPI, ¿ya? Pero eso va a ser hasta que ya el formulario, que es como se llama ese objeto, viene a tomar los campos y me muestra dónde voy a ir ingresando cada dato. Ahora, ¿qué número ingreso ahí? Ya es la política de la empresa, ¿verdad? Que en este caso, como dice usted, ¿verdad? Ya es cambiar o sea, ellos lo que hicieron fue ir a la base de datos, abrieron la tabla de pacientes y si ya tenían el registro del DPI y el número de afiliación, lo que hicieron fue decir, mire, la llave ya no es el número de afiliación. Seleccionaron el DPI y dijeron, ahora esta es la llave. Y de aquí en adelante, cada uno va a ingresar ese número. ¿Estamos? ¿Sí, José? Buenas noches. Cuéntame. Sí, ese es el mío. Perdón, pero sí, yo estaba en otro evento y le pedí favor porque, gracias, de veras, sí, gracias ahí por cómo se llama, pero yo no tengo cruzo de el lunes. Entonces yo estaba en otro evento y lo que sí me enteré después es que sí, dice que enviaron un correo, pero solo a los que daban clases el lunes. Y yo el lunes estaba en otro evento, no tengo clase de salud el lunes. Pero sí me contó alguien que sí les habían enviado un correo donde sí decía que el 2 sí no iban a tener clases, pero como te digo, yo no tengo grupo para lunes, entonces a mí no me llegó el correo, ¿verdad? Estamos. Sí, a mí me llegaba solo si hubiera sido hoy, ¿verdad? Así como hoy sí me daban. Sí, José, José Carlos, mande.
Fíjate que, mira, aquí hay que entender dos cosas, ¿verdad? Uno es el ambiente político, ¿verdad? Y otro es el ambiente diplomático, otro es el ambiente de la presión que hacen las empresas o lo empresarial, ¿verdad? Porque ellos también necesitan que fluya esto. Y el otro ámbito es ya enfocado en la universidad, que las universidades son autónomas, ¿verdad? Eso quiere decir que ahorita cualquier universidad, por ejemplo, si ellos ya sacan la ley, basados en la ley, ellos podrían decir, mire, no, ahora todos regresan a clases normales, ¿verdad? O ellos pueden decir, no, nosotros vamos a seguir virtual y así seguimos, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? O sea, digamos en nuestro caso, hasta que el doctor Suger, que es el rector, él no dé la orden de que regresamos a clases presenciales, aunque el gobierno diga regresan a clases presenciales, él está hablando por las escuelas de primaria, por lo que tiene a su cargo el Ministerio de Educación. Pero y las universidades son autónomas. Ellos no se rigen por el Ministerio de Educación, ellos se rigen por otra entidad que se llama CESP, ¿verdad? Sí, CESP. Y el CEPS es como un consorcio de universidades nada más. O sea, ellos se ponen de acuerdo y ellos pueden definir, ¿verdad? Ah, bueno, cada quien decida, ¿va? Si quiere regresan a clases presenciales y si no, siguen virtual. O alguien puede decir, no, yo voy a seguir virtual, ¿verdad? Entonces, de momento, digamos, y como decís ahorita, de momento ni siquiera está claro si sí o no, ¿verdad? Y las ujú, sí, pues. Ajá. Mira, aquí hay un ambiente aquí que hay que considerar también, ¿verdad? Y es que el aspecto hasta donde se ha analizado es que esta modalidad no... mm, hay cursos que no se adaptan, eso sí es cierto, pero la modalidad esta ya vino para quedarse, ¿verdad? O sea, realmente esta modalidad no es tan fácil que digan que se van a quedar fuera de, ¿verdad? O sea, esa modalidad ya vino para quedarse. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Quiero ver si puedo unirme de nuevo. Ay, ay, me cerró. Me sacó.